Hola, en el episodio de esta semana, Ana nos comparte dos experiencias muy distintas viviendo en el extranjero. Una como au pair en Estados Unidos y después como estudiante trabajando en Irlanda. Platicamos de lo bonito, lo difícil, así como los errores que cometió en el camino y todo lo que aprendió de esas experiencias. También hablamos de cómo al regresar a México se dio cuenta de que contar con una buena asesoría educativa puede hacer toda la diferencia entre tener una buena experiencia en el extranjero o una muy mala. Y justo por eso también nos comparte sobre el trabajo que hace el día de hoy, ayudando a estudiantes a encontrar las oportunidades perfectas para ellos viviendo en el extranjero. Vamos al episodio. Hola, bienvenidos a Vivir en el extranjero, el podcast donde hablaremos de las aventuras, desafíos y oportunidades que se presentan al vivir en otro país. Mi nombre es Andrea Flores y a través de este espacio te comparto experiencias, consejos prácticos y todo lo que necesitas saber para dar ese gran salto. Mi misión es ayudarte a cumplir tu sueño de vivir en el extranjero y conectar con otros expats que como tú se encuentran viviendo esta experiencia. Vamos a comenzar. Hola chicos y chicas, bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de su podcast Vivir en el extranjero. El día de hoy estoy muy contenta de tener aquí a una invitada que tuve la oportunidad de conocer cuando las dos estuvimos en Irlanda viviendo. De hecho, bueno, ya ahorita les vamos a platicar cómo fue que nos conocimos, que estuvo bastante graciosa la situación en general. Pero sí, muy contenta de que nos esté acompañando, más aparte de platicarnos, de platicarles de esa historia, porque trae información súper interesante para todos aquellos que estén pensando en vivir en el extranjero. Nos va a estar compartiendo su experiencia viviendo en Irlanda, su experiencia regresando a México y trabajando en agencias y también su trabajo actual. Entonces, la verdad es que trae información muy variada y muy, muy interesante. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Ana el día de hoy. Vamos a preguntarle cómo está, cómo se siente, cómo estás, Ana. Hola, Andy. Muy bien, muy contenta de estar en este espacio y por, bueno, pues compartir toda mi experiencia y, bueno, todas esas anécdotas también divertidísimas que vivimos juntas y pues muy, muy agradecida por compartir horas mucha información valiosa para todas estas personas que están pensando en irse al extranjero. Digo, pues no hay nada como tener un espacio donde seamos como muy sinceros, muy abiertos a platicar sobre estos temas y, claro, pues platicarle desde varias perspectivas, ¿no? Desde cómo lo viví yo siendo un estudiante, cómo lo viví cuando regresé, en qué me ayudó y cómo también ingresé pues a lo que es la industria de la educación en el extranjero. Entonces, pues ahora sí muy feliz de poderles acompañar y compartir toda esta información. Yo creo que de hecho eso es lo que me tenía súper emocionada de hacer este episodio contigo, que nos costó por ahí trabajo encontrar tiempo porque Ana tiene una agenda bastante ocupada, muy requerida. La verdad es que sí estaba muy emocionada por eso, porque dice, o sea, es también importante compartir las historias reales y los puntos de vista reales de qué es vivir en el extranjero, ¿no? Y bueno, que también si en dado caso en algún futuro alguien necesita ayuda o necesita información, yo siento que eres un muy buen punto para compartir esa información por tu carrera profesional. Bueno, uno de los beneficios de vivir en el extranjero y es eso, de que te ayuda mucho en tu carrera profesional y tú eres un vivo ejemplo de cómo te ayudó a tu carrera profesional actual. Entonces, sí, súper emocionada de que nos compartas todo eso. No, y me Entonces, encanta bueno, que la ¿sí? ruta X, como dices, es reinvéntate y literal, eso fue lo que, si esa palabra podía como definirme, fue reinventarme todo en todo ese proceso. Entonces creo que me encanta que pueda platicar sobre esto. Ay, sí, bueno, pues muchas gracias por ahí, por hacerle referencia a la ruta. Y bueno, vamos a comenzar entonces, antes de que lleguemos a dónde estás el día de hoy, gracias a tu experiencia de vivir en el extranjero. Cuéntanos, preséntanos quién eres tú. Bueno, sí, un poquito.
Cuéntanos, ¿quién es Bueno, Ana el día de hoy? primero que nada, orgullosamente chihuahuense, entonces del norte de Chihuahua. Y bueno, la verdad es que desde muy chica fui como muy hiperactiva, o sea, siempre me gustó andar por todas partes, me gustaba mucho siempre viajar y mis papás me apoyaron bastante cuando chica, tipo de unos 12, entre 12 y 17 años, ¿no? Como que en esa parte de la adolescencia, yo practicaba esgrima a nivel nacional. Entonces viajé mucho por campeonatos y competencias nacionales, todo esto. Entonces, pues viajaba mucho al interior del país, ¿no? Que a Baja California, Ciudad de México, Yucatán, Guadalajara. Y pues eso me abrió una perspectiva también de conocer gente de los estados. Hasta la fecha todavía conservo amigos de, de la disciplina y pues de diferentes estados. Entonces, eso también te abre o te da ese, ya sabes, ese bichito de querer estar lejos de casa y pues de que tenés esos momentos en que son tus amigos de fuera, viven diferente, como quieras, aunque sea el mismo país, te empieza a tener como esa inquietud, ¿no? Entonces, em, había sentido que mi inglés no era tan bueno, o sea, como que me faltaba, había llevado, ya sabes, lo regular en las escuelas, ¿no? Que llevas clases de inglés, los sábados iba a clases de inglés, que la gramática y todo esto, pero nunca es igual a vivirlo. Entonces, creo que final de cuentas eso es lo que estaba también buscando tener como una experiencia de poderla vivir de esa manera y pues totalmente sola, ¿no? Entonces, obviamente me dio sí una ruta el que ya conocía gente de otros estados, el que tener como esa inquietud, sino que cuando me gradué, que yo estudié arquitectura, por cierto, ahí para los que estudian arquitectura podrán entender muy bien que es una carrera bastante pesada, entonces en mi caso fueron 5 años y medio de estudio. Y Ujú. spoiler alert, no trabajo en ello, entonces es justo esa parte Reinvención al cien de, por ciento. es justo esa parte de la reinversión, bueno, y no lo digo porque sea malo, simplemente creo que a veces estamos muy chicos para tomar ciertas decisiones o tenemos ideas sobre cómo va a ser el hacer estudiando esa carrera y finalmente no es lo que esperas o te das cuenta que tal vez eso no es lo que quieres tener en tu vida o ese estilo de vida, ¿no? Entonces, se vale, o sea, creo que se vale, o sea, no es porque estudiaste esto y ya. Ahora sí que dicen Ujú. macetero se vuelve, como dicen, macetero, se queda macetero o algo así. Entonces, no, o sea, creo que todos tenemos el derecho a cambiar ese estilo de vida, a estudiar diferentes cosas. Incluso conozco gente que a sus 70 80 años están estudiando otras cosas, están estudiando incluso idiomas diferentes, otra carrera. Entonces, creo que no hay que cerrarse y justamente cuando agarras una carrera, creo que eres muy joven todavía a veces para decidir si realmente quieres hacerlo. Digo, hay gente que está que dice, no, esto yo es lo que siempre voy a querer hacer y yo ya siempre quería ser doctora y voy a ser doctora, ¿no? Digo, pero en mi caso era una carrera que siempre me gustó, la tuve sin cáncer porque mi papá es ingeniero civil. Entonces, pues yo desde muy chica estuve con contacto con la constructora, con las obras, los planos y a mí me gustó siempre el arte. Ujú. Y creo que pues sí, era como que muy ligado, ¿no? Entonces terminó la carrera y me había ido también de parte de la carrera a vivir a Querétaro. Entonces también, por lo mismo que te digo, que estar con amigos de diferentes estados Ujú. y regreso de Querétaro y digo, ok, empecé a trabajar en un despacho, y la verdad no me sentí cómoda, sentí que me faltaba cosas que hacer, quería salir, quería justo completar esta parte del inglés, decir, bueno, pues es que quiero pues a ver si puedo practicar más el inglés. Y bueno, en ese momento mi situación económica no era la ideal. Realmente, pues Pues bueno, o sea, tampoco, acabas de terminar de estudiar. exacto, acabo de terminar de estudiar. Mis papás también me dijeron así como, no, pues ya, yo ya cumplí contigo, yo ya hice lo de la carrera, lo más que tú quieras es cosa tuya, ¿no? Entonces, Ujú. y lo digo aquí bien así muy abierta, yo no me informé suficiente.
yo no me informé, aquí no le voy a echar la culpa a la agencia ni nada. No me informé lo suficiente, no me detecté incluso yo misma si yo era un perfil para este tipo de programa, sino que yo lo tomé por referencia de varias amigas que habían hecho lo mismo y que dije, ¿qué tanto es? O sea, ¿qué tan difícil puede ser? Y me voy de au pair. Y me fui de au pair a Estados Unidos, que este programa pues es como muy popular, ¿no? Es bastante Ujú, popular porque es de bajo costo, a final de cuentas, ¿no? Entonces, pues te pagan los vuelos, eh, te dan un salario mínimo a la semana. O sea, dije, pues, ¿qué tanto es, hombre? Ya dan ahí la vivienda y es estar cuidando niños, ¿qué tan difícil puede ser? Ojo ahí, yo ujú. nunca he sido niñera, o sea, aparte. Entonces, ¿Y yo sobrinos, no, no? O algo así. o sea, pues sí, he cuidado primos y así, pero nunca es igual, obviamente, Ujú, cuando pues te pagan por ello, ¿no? Entonces, sí. y yo pues iba porque dije, ay, pues voy a ir pues a aprender inglés, o sea, voy a tener como esa inmersión que estoy buscando. Y no que no recomiende el programa, pero digo, creo que también ahorita incluso ya las agencias tienen más requisitos, cosa que en ese momento era, ¿no? Era como más fácil, como que todo el mundo que aplicaba se quedaba, no había tantos, ahorita si te piden horas de servicio, que realmente tengas, hay que comprobar que si te gustan los niños, que si trabajas con incluso que pues, estudiaste áreas similares, Ujú. enfermería, pedagogía, como psicología, cosas que sí vayan acorde. Y en ese momento ni siquiera te hacían este tipo de filtro, ¿no? Entonces, yo lo tomé por facilidad y por economía. Dije, "Ay, eso es rápido, fácil". Y digo, estoy en Chihuahua, pues la frontera me queda a 3 horas. Digo, cualquier cosa era como más accesible, ¿no? O sea, tú lo Sino que que querías era tener esa primera experiencia en el extranjero. sí, así es, pero Mm. no me informé. Entonces, como no me informé, no fue una grata experiencia para mí. Entonces, y la verdad, no lo terminé ni siquiera el programa. Terminé ahora sí que diciendo adiós a ese programa. Y yo lo digo muy así porque la verdad es que no todo el mundo está hecho para este tipo de programas. No hay gente que conozco que le ha ido muy bien, hay gente que no. En mi caso realmente fue no porque tuvieran una maltrato o ese tipo de temas, sí, porque simplemente no era lo mío. O sea, yo cuidando niños no es lo mío y era muy pesado Ujú. porque no son niños tíos y pues no los puedes regañar, no es como que en mi hijo le das un chanclazo y órale, compórtate, o le Sí. levantas la, ¿sabes? Le levanta la voz o le haces ojos, ese tipo de cosas que, que pues allá son como muy penadas o sí son muy, muy delicadas. Entonces, la verdad, pues yo Oye, me ¿y a dónde te desesperé mucho. mandaron? Me mandaron a Colorado Springs, que no estaba lejos, realmente, bueno, lejos entre comillas, es un vuelo de 2 horas de Chihuahua. Primera vez viviendo en el extranjero. Primera vez. Ajá, así, primera vez viviendo en el extranjero. Entonces, pues la ciudad me encantó, o sea, era una ciudad muy linda, eh, muy tranquila, pegada a las montañas. La verdad es que la casa, pues, de hecho me tocó una niña grandecita, o sea, todas ellas, bueno, fue un bebé o algo así, no, me tocó una niña más grandecita, pero era súper insoportable, segura, o sea, de verdad, muy chipeada, o sea, muy chiqueada, Ujú. tenía como unos 7, 8 años, entonces era difícil. Luego a veces me dejaban de que los vecinitos también que se quedan con ella y digo, era muy pesado tener que cuidar niños, más Sí. aparte los vecinos, ¿no? Entonces no era un programa que era realmente para mí y sí lo que noté y que hace hasta la fecha es la naturaleza de estos programas es que lo que menos vas es a estudiar. Entonces, eh, realmente tienes unas muy pocas horas de estudio y pues yo sí buscaba realmente tener como que esa conexión un poquito más académica, que también pudiera trabajar, que pudiera tener algún un desarrollo, aunque fuera algo, un trabajo, pues tal vez no tan profesional, pero que sí pudiera tener como esta convivencia, ¿no? Esa independencia, ¿no? O de a lo mejor de Sí, elegir como que en qué quieres trabajar o así. Sí, concuerdo completamente contigo en eso del programa Au Pair, porque me acuerdo que en uno de los episodios donde hablo de las chicas Au Pair, sí es cierto eso de que, o sea, que
comenzó como un intercambio cultural y ya hay una malinterpretación tanto de las chicas como de los papás. O sea, las chicas es Así así es. como, bueno, o sea, como dices de, no es tan fácil el pasar tanto tiempo con niños porque la experiencia es mucho de pasar mucho tiempo con los niños y de los papás que esperan demasiado de las chicas au pair, Sí, no. o sea, lo tratan como un trabajo en vez de es un intercambio cultural como empezó el programa, o sea, como debería de ser el programa en realidad. Sí, y el programa, o sea, sí se supone que ibas a la escuela y todo, pero la verdad es que vas casi nada, o sea, es muy pocas las horas que vas. Sí es un programa más de trabajo y es un trabajo con niños, entonces es muy pesado. O sea, simplemente tú ubícate una niñera en cualquier otro país que te trabaje de tiempo completo, o sea, es, incluso te cobran muchísimo dinero por tener una niñera de tiempo completo en países de Sí. Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que es un programa muy pesado. Sí tienes como una inmersión porque de alguna, pues que tienes que ir al súper, que tienes que convivir con los niños, llevarlos a clases, como que sí, eso, pero al final de cuentas no tienes esa convivencia profesional que podrías tener, ¿no? Digo, para alguien que estudió estas áreas o que realmente quiere dedicarse a estar con niños o maestros, así, pues sí le ayuda bastante porque pues obviamente va muy de acuerdo y muy alineado a este tipo de áreas, pero para las otras áreas definitivamente Sí, no. no, Entonces, no es para todos. Ay, para no. todos. Sí, Ale, no, pues muchas gracias que nos compartiste por ahí tu experiencia de au pair y ya, de hecho sí, estábamos platicando antes del episodio de ese consejo que les ibas a dar a las chicas o chicos que estén interesados de irse de au pair, de que sí, o sea, que sí realmente evalúen si esto es algo para ustedes antes de considerarlo, aunque sea una opción barata. Entonces, o bueno, Exacto. relativamente más económica que otras opciones. Entonces, Ale, de ahí, ¿cómo se da Y de ahí la fue otra? justamente esta búsqueda, este salto de, no, pues es que no, esto no es lo que yo quiero, ¿sabes? O sea, definitivamente no estoy aprendiendo ni lo que yo quiero, ni estoy haciendo lo que yo quiero. Y una amiga me habla y me dice, o sea, porque habíamos estado platicando un poco al respecto, y ella todavía está en Chihuahua y me comenta, oye, fíjate que ella hizo toda la búsqueda. Yo me dejé llevar como un borreguito, tal vez, bueno, por una parte, porque pues me he llevado al lugar, pero malo porque también yo muy cómoda dije, ay, pues que ella investigue, yo nomás le pasé el dinero y listo, ¿verdad? Entonces, pero ella fue la que se aventó toda la búsqueda con las agencias, los programas, y ella buscó programas que se llaman programas de estudio y trabajo. Entonces, que son precisamente programas de idiomas que puedes, que son, que tienen visa o permiso de trabajo de, como estudiante y pues que es abierto este permiso, ¿no? Entonces, yo en ese momento dije, ah, pues perfecto, porque así puedo trabajar así en lo que yo quiera. Eh, puedo ahora sí ir a clases, ¿no? A clases de inglés y tener como que más esta experiencia que estaba buscando. Y me dice, oye, pues nos podemos ir las tres, podemos hacer este programa. Y cuando inicia, le dije, no, pues era como noviembre y me dice, no, pues en febrero, podemos irnos en febrero. Dije, bueno, mira, ni siquiera pensé en el mal clima, no pensé en frío, no pensé en nada. Yo simplemente pensé que ya quería irme de ahí y que hacer algo diferente, quería irme con el objetivo que iba. Oye, Y pero sí transferí sabías a dinero. dónde ibas. Sí, o sea, me dijo es en Irlanda, pero yo no investigué ni siquiera la Nada. ciudad, no investigué el clima, no investigué muchas cosas que ahorita digo, y que la verdad que cuando platico con estudiantes y con familia, les hago toda una serie de preguntas, cosas que yo no me hice incluso en su momento. Entonces, la verdad que te digo, buena porque yo fui como muy flojita y cooperando y rápido fui el pro. Dije, ah, yo nomás pago y voy. O sea, fui como, Ujú. eh, ahora sí que muy, muy fácil, ni siquiera puse peros ni nada. Eh, pero creo que en este momento que hay muchas opciones, porque en ese momento no había tantas opciones, nada más eran dos países, nada más se podía hacer eso en Irlanda y en Australia, y ahorita ya hay como Malta, Dubái, cada vez hay como más países que Nueva Zelanda, o sea, que tienen este tipo de apertura, pero en ese momento
ni siquiera revisé, por ejemplo, más opciones. Dije, Irlanda está en Europa, fue lo que pensé. O sea, bueno, hablan inglés, Bueno, o sea, ahorita te voy a preguntar si recomiendas o no Irlanda, pero antes de que nos cuentes si te recomiendas o no, ¿cómo fue entonces ya, o sea, llegar a Irlanda? Por ahí que ahorita entonces, nos vamos dando cuenta que llegamos más o menos en la misma época, en un sí, pleno febrero. invierno. ¿Cómo fueron tus primeras impresiones? ¿Qué te pareció? Entonces, yo llego, o sea, para empezar, pues pagué el programa y todo, o sea, me dieron, me acuerdo que una guía como de recomendaciones y de cosas que, em, pues, que deba de llevar. Y yo dije, ay, botas para lluvia y permeable. Dije, ay, pues qué tanto lloverá. Bueno, bueno, los que están en Irlanda ya ahí sabrán que el chiste se cuenta solo, ¿no? Pero, entonces, llego, lo primero es que llegamos a una casa que era, nos habían dicho que era una residencia de estudiantes. Entonces, yo me imaginé, nosotros nos imaginamos que iba a ser como tal vez un tipo hotel donde pues hay muchos estudiantes, como ese tipo de residencias muy universitarias, muy estilo gringas que te imaginas en las películas. Y pues no era para nada eso, para empezar. Es donde nos Fue, conocimos. Estamos hablando del mismo lugar. estamos hablando del primer lugar al que llegué. Creo que tú y Ah, yo nos conocimos en okey. el segundo lugar, pero en Okey, okey. este Entonces lugar sígueme contando. era una casona donde había fácil unas 25 personas. O sea, pero a nosotros nos tocó en un cuarto de servicio en el patio. Ajá. Entonces, o sea, imagínense el frío, bueno, los que conocen Irlanda y si no, investiguenlo, pero Irlanda en febrero es heladísimo, entonces frío, lluvia, entonces todo nublado y salir al baño era regresar, o sea, atravesar el patio. En la noche ya te imaginas de que, "Uy, quiero ir al baño, bueno, pues sal al patio a medianoche, crúzate el jardín y métete a la Ujú. casa principal para ir al baño, ¿no? Entonces, pues no te imaginas que parece orfanato, ¿no? O sea, así una cama tras otra. O sea, una cosa como dices, ¿qué es esto? O sea, yo nunca me imaginé como que Ujú. ese tipo de hospedaje. Pero dije, bueno, ya estoy aquí. Y se supone que eran nada más 2 semanas aparte. O sea, dije, bueno, 2 semanas, pues, oye, ¿y dónde guardas tu comida? ¿Dónde esto? No, pues ahí es donde encuentres un espacio en el refri y pues bueno, o sea, dije lo que conocemos la ciudad, vemos qué tal está, o sea, la verdad es que aparte sí estaba un poco retirado de la escuela. Ujú. Con la escuela pues era lo que yo realmente necesitaba, o sea, creo que entré aparte en un nivel medio avanzado porque pues ya tenía obviamente un poco de más nivel de inglés, pero me sirvió Ujú. para la que yo quería. Aparte, el inglés irlandés, el acento irlandés al inglés americano es muy, muy diferente, que luego sí pensé que estaban hablándome en otro idioma, totalmente Sí. diferente. Entonces, pues quieras o no, pues aprendes también otras palabras, otras formas de decir las cosas, vocabulario, modismos, etcétera. Entonces, pues sí te sirve bastante tener las clases porque aunque sepas ya algo de inglés, creo que no siempre lo vas a dominar. Incluso hablantes nativos no entienden muchas veces las palabras que tienen o que usan los irlandeses o los ingleses, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues con eso también, bueno, dije, bueno, voy a empezar la escuela, vamos a ver qué onda. Y después de ahí, después de esas 2 semanas, pues no encontramos hospedaje, o sea, o sea, no sabíamos, ahora sí que no sabíamos a dónde irnos y le O sea, escribimos a la agencia la agencia te cubría 2 semanas y después de dos ahí hazle semanas. como puedas. O bueno, no Sí, hazle como o puedas, sea, pero encuentra hospedaje por ti solita. y, y yo le escribí a la agencia y le dije, oye, Ujú. pues tú sabes de otros lugares, y nos recomendó varios lugares más. Y Okey, okey. entre esos nos recomendó donde nos conocimos, que fue un hostal. Entonces Así la es. agencia, entonces la gente o sea, pues la verdad es que no, para nosotros era un poco complicado porque queríamos estar juntas en el hospedaje. Entonces, las que nos había recomendado la agencia sí tenían espacio, pero eran espacios individuales y, y pues sí, íbamos a estar separadas, entonces en ese momento no queríamos, o sea, como que estábamos recién llegando y queríamos estar juntas y ya veíamos si sí o si no.
Entonces dijimos, no, Ujú. no, o sea, no hay que arriesgarnos, mejor vámonos juntas a lo que haya disponible. Y lo que había disponible, pues era este hostal, ¿no? Entonces, y, y claro, Que cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia en el hostal? La verdad es que, bueno, yo la recuerdo con mucho con mucho cariño, muy divertido tener muy esas juntas divertida. abajo en la cocina, donde todo era un relajo, todo el mundo entraba, salía. Digo, pues es que al final eran espacios comunes, ¿no? Entonces, Ujú, digo, el cuarto creo que era así, era una mirruña. O sea, recuerdo que literal eran una litera, un pasillito que te llevaba al baño y el baño era de este tamaño. Teníamos un closet, yo creo que medía menos del metro el closet, o sea, era así un espacio literal nomás para guardar ahí tus chamarras. Y la verdad dijimos, bueno, hay que estar en este lugar hasta que encontremos un espacio más grande, ¿no? Donde no sé, ahora sí como que un cuarto más grande en un homestay o en un lugar donde haya roomies, o sea, como que estábamos viendo opciones y creo que pues en ese momento no te puedes poner piques, o sea, es eso o te quedas en la ah, calle no. o Ujú, sea, no, no hay más. También mis papás no me dicen, ay, sí, déjame te pago el hotel por 2 semanas, ¿no? O sea, y aparte, o sea, el hotel más barato te sale 100 euros la noche. Entonces, no es como que, ay, déjame te pago por 15 días a ver en lo que aquí encuentras hospedaje. También ujú, creo que esto es muy importante de que yo me fui ya saliendo de mi carrera. O sea, ya también, pues ya dentro de todo mis papás me dijo, ya estás grandecita, arréglatela como puedas, tú quieres vivir esa experiencia, pues vívela. Me ha tocado luego estudiantes de tal vez más jóvenes, o de 18, 17 años, que quieren irse a Irlanda. Y la verdad es que cuando me toca decirles, o sea, yo me acuerdo, le digo, mira, Irlanda no es para todos también. Pero si tú lo que ujú. quieres irte como algo seguro, vas a tener que pagar más. O sea, sí que pagar más por estar desde un inicio, tal vez tener todo el hospedaje cubierto o por lo menos unos 3 meses cubierto. ¿Por qué? Pues porque no es tan fácil encontrar hospedaje. Hay muchos estudiantes. No es tan fácil encontrar un lugar céntrico. Es bastante costoso el hospedaje. Entonces, y también no te puedes esperar a mantenerte solamente lo que ganes de tu trabajo. Si tienes que llevar un buen colchón, porque a final de cuentas, pues el trabajo es un trabajo de medio tiempo que todos los estudiantes están peleando por ese trabajo. Todos están Sí. buscando también esas opciones. Todos están buscando el tener ahora sí que una entrada más de dinero, ¿no? Entonces, y pues como te puede tocar la suerte que luego te contraten tal vez al mes o que te contraten rápido, puedes pasar 4 o 5 meses sin que nadie te contrate o más. Entonces, y eso tanto depende de qué tanto te muevas, depende también de suerte, porque pues hay Ujú. muchas solicitudes. Entonces, tienes que saber que es un programa para irte como de todo terreno, que te puedes enfrentar a muchas situaciones y que no te puedes poner con que, ay, yo no quiero estar en un cuarto compartido con 3 personas más. A veces así es lo que hay. A A veces menos que lo único que tengas, hay, así es. ya es de lo único que hay. Esta vez nos tocó ir en un hostal y estuvimos ahí hasta que pudimos encontrar y salirnos de ahí. Y yo recuerdo, junto con otra amiga que tenemos en común, que no encontrábamos trabajo también. O sea, duramos mucho tiempo. Y eso que o sea, yo ya había vivido en Estados Unidos, ya había sido como muy independiente y como dice, ¿no? Bien aventada, ¿no? Iba, y Ajá. entregaba solicitudes, hacía un chorro de cosas, o sea, me fui, toqué puertas, o sea, y aún así duré 3 meses para encontrar trabajo y que tiempos ahorita es como término medio, tal vez, ni tan rápido ni tan largo, pero fueron 3 meses de tener que usar mis ahorros Ujú. también, o sea, y que el dinero ya 1,000 euros se te van en 3 patadas. Sí, Entonces, sí. porque yo sé, o sea, realmente todas las visas te piden esta solvencia económica, ¿no? Que tienes que demostrar, creo que ahorita está como en 3,500 y 4,000 euros. En ese momento creo que eran 3,000. Entonces, no crees que esos 3,000 te van a durar mucho, la verdad. O sea, son de esos 3,000, si no tienes trabajo.
se te va como agua, rápido, muy rápido. Más porque Sí, más cuando uno no sabe, o sea, también como dices, tienes estudiantes súper jóvenes que a lo mejor no han tenido la oportunidad de ni siquiera vivir solos y es llegar y, bueno, también identificar buenos precios en cuanto a comida, en cuanto, o sea, ya sabes, hacer el súper, cuando uno ya sabe así de, uy, esto, o sea, como que es un lujo ahorita que no tengo trabajo, o incluso cocinar ya, cosas tan sencillas, ¿no? O sea, o incluso el tener acceso a una cocina, ya ves en el hostal donde tú y yo compartíamos, o sea, la cocina era, eh, o sea, la una cocinada no parrilla y estaba tan micro. fácil. Ajá. Y aparte había mucha gente, entonces como había mucha gente, saber a la hora que te toca cocinar rápido y deja, y luego pasaba de que, se robar mi comida, porque sí pasa, sí, sí También pasa. pasaba. Entonces, tal vez era lo que tenías para comer en 3 días, ¿sabes? De que es pura carne molida y pues adiós, carne molida. La pasta o Entonces, así. sí, la pasta. Entonces, creo que tienes que ir muy consciente que a final de cuentas es un programa que si bien es económico, pero también necesitas que ir bien parado para este tipo de Ujú. programas y este tipo de contingencias que te puede pasar, ¿no? Y también es verdad, luego tienes que sacar tu señora interna por dentro en cuanto a las compras, ¿no? De saberle dónde comprar el pollo, saber dónde comprar la carne, saber dónde comprar, uy, todo lo de baño, ¿no? Y limpieza. Para nosotros, ay, sí, un champucito, pero pues ahí tienes que ver, oye, este champucito, pues 5 euros contra tal vez 1 euro, ver Ujú. que puedas comprar, ¿no? Entonces, y muchas veces pasa esto porque crees que en cuanto llegas, haces la visa y rápido va a salir y que ve el trabajo. Y no, no es así. También no te contratan si no tienes no sé si te acuerdas, pero del PIN number, que es como el Sí. número de seguro social. Entonces, no te contratas si no tienes este PIN number. Y esto tarda en salir, son trámites, a final de cuentas, ¿no? Burocráticos y todo esto. Entonces, para que tú tengas este número, por lo menos tardas mes, mes y medio, o sea, y en tenerlo. Entonces, es difícil conseguir trabajo sin este número. Entonces, creo que puedes tener mucha suerte, ¿no? De que si lo salga y te Ujú. contrate, ¿no? Que veas que acaban de poner la vacante así una hojita que están necesitando y en cuanto vayas y te apliques y te den el trabajo. Pero puede ser que no. Entonces, y también pues obviamente trabajos tal vez en tiendas departamentales, en trabajos un poquito más estructurados, por así decirlo, pues tienen, como todo trámite de recursos humanos, tiene su proceso, sus entrevistas, tienen esto. Entonces, pues no es un trámite que va a ser inmediato. Entonces, por Sí. eso yo siempre digo, creo que yo iba, aún así iba preparada con mis ahorros y traía como que, pero llegó un momento en que ya estaba también desesperada porque dije, se me va a acabar el dinero, o sea, me voy a quedar ya sin nada. Ujú. Y literal estoy comiendo pura pasta y atún porque no hay de otra, ¿no? Entonces, y aún así ya me había movido muchísimo a pedir empleo. Mi inglés estaba mejor y todo. También esto es importante, o sea, yo ya traía un nivel más o menos bueno de inglés, o sea, no estaba, si hablamos de ahora sí del cuadro de referencia europeo de inglés, o sea, yo ya tenía un B2. Entonces, o sea, no estaba ni siquiera en un intermedio bajo o un medio, estaba ya en un B2. Ujú. Entonces, obviamente que si traes aparte tu nivel de inglés es todavía más bajo que eso, pues más vas a Se te va a complicar batallar. más. Se va a No, complicar oye, porque pues tienes que sacar el idioma, ¿no? sí. Lo que te iba a decir es de que me parece muy bueno como que también los puntos que haces aquí en cuanto a, o sea, relacionándolo a que nos compartiste tu experiencia siendo au pair, también que, o sea, que hay que ser realista de que esta experiencia puede o puede que no sea para todos en cuanto a que se necesita mucha resiliencia, mucha flexibilidad, mucha, pues sí, o sea, como dices, mucha motivación, que no te dé pena ir a pedir trabajo y a encontrar maneras para seguir adelante porque no está fácil. Oye, Ana, platícanos entonces, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en Irlanda? O sea, ¿te Ya, gustó, no te gustó? ¿Qué la verdad es consejos que nos creo das por que ahí?
la verdad es que creo que yo tenía muy claro que no iba a conseguir el trabajo de, ¿sabes? De gerente de algo. O sea, porque a final de cuentas sabía que la experiencia de estudiar como de medio tiempo, pues es de estudiante y pues es trabajos generalmente muy informales, ¿no? O de servicios y todo esto. Y dentro de todo creo que tuve suerte porque fue una empresa que trabajaba en un hotel que se llama Temple Bar Inn, que está justo en la parte como principal de Dublín, el área ahí turística. Y empecé como cleaner y luego después me dieron desk. Entonces hacía como que las dos. Ujú, Luego ayudaba como algunas cosas de cleaner y luego otras cosas de desk. Y también luego esa misma empresa tenía unas oficinas que estaban como un poquito más para el área que es como distrito, que es T4 creo, que es como un poquito más ujú, financiera toda esa parte. Entonces ahí luego me decían así por horas de, oye, hoy en la tarde si quieres ir, por tantas horas y me pagan tanto. Y es ujú, como ir a recoger, ni siquiera limpiar las zonas, porque era recoger las oficinas, o sea, era recoger como que los botes, que pues es ujú. papel, o sea, de las oficinas, o sea, limpiar los papeles y limpiar los escritorios. Era como que todo lo que tenía que hacer. Entonces, no Y, estaba difícil, o sea, y creo que pues ganaba por horas. Dice, ay, pues qué padre, o sea, porque al final de cuentas iba 2 horas y me daban buen dinero por esas 2 horas. Sí, eso también se me hace súper interesante que nos compartas porque, o sea, bueno, 2 cosas. Uno de lo importante que es el también, o sea, de antes de irse del ser realista de que, o sea, o de estar como con la mente abierta de que, pues hay que, o sea, de que los trabajos están difíciles de conseguirlos y hay que estar dispuesto a trabajar, pues en lo que se En lo que pueda y en lo sea. que haya. Ajá, eso es uno. Sí, Y el otro es de que independientemente de lo que hayas trabajado en el extranjero, te va a ayudar. Ahora que o sea, cuando regreses o así, no sé, o sea, porque ya tienes esa estampa de que trabajaste en el extranjero, ¿no? y la verdad es que a mí me ayudó mucho porque, por ejemplo, lo que hice de desk era uso de QuickBooks, que era pues como esta de contabilidad, y yo no le sabía nada, sinceramente, o sea, sabía muy poco de la plataforma. Y ahí me enseñaron un poco más como de este programa, cómo se movía esta plataforma, cuándo pues había que hacer como ciertas entradas o tenía que registrar ciertas cosas, que es algo básico, pero obviamente a nivel como administrativo, final de cuentas eso te da esa base también de poder decir, "Mm, tal vez la parte turística me puede interesar trabajar en ella, ¿no? Ah, De ahí alguna fue donde manera. empezó. Entonces, sí, y como que dice, me llama la atención esto como de la parte de hotelería puede ser interesante, que no me especialicé en hotelería, pero realmente de ahí pueden surgir esa clase de cosas que luego complementan, ¿no? Que puedes complementar hacia lo que hiciste o hacia lo que quieres hacer. Entonces, ya al final de cuentas es como encontrar ese rumbo, ¿no? Encontrarle gusto de cierta manera a lo que estás haciendo, aunque sea tan diferente, porque yo tenía compañeras que eran ingenieras, que eran de gastronomía, que estudiaron otras carreras también totalmente diferentes y nadie va con esa etiqueta de, uy, no. Yo estudié arquitectura, pues si no hago algo de arquitectura, entonces no. Pues la verdad no, o sea, obviamente apliqué cosas también de arquitectura en despachos y apliqué cosas relacionadas también, pero pues hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Entonces en ese momento, pues para empezar, pues yo recuerdo que me hablaron de un despacho, pero no estaba con mis horarios de clase. Entonces también eso es Mm, importante, pues porque, final de cuentas, pues si voy a estudiar y no voy a poder ir a clase, pues para empezar no se puede hacer eso, porque te reportan con migración, ¿no? Entonces, sí. por las faltas. Entonces, yo decía, pues no, aunque tal vez este suena muy atractivo y suena de que pues me, me va a ayudar tal vez a mí como arquitecta, pero pues no se iba a empatar con las horas y ellos pues no se tentaron, dice, ay, no se empatan, ay, bueno, pues entonces te doy, dice, no, o sea, ellos me dijeron, no, Sí. o sea, es de tal horario, como que si quieres, ¿no? O sea, entonces, Oye, no se Ale, y empató. entonces, entonces por ahí, bueno,
como les comentaba, nosotros nos conocimos al principio de nuestra experiencia viviendo en Irlanda y por eso yo siempre recuerdo mucho a Ana, porque la verdad es que ella estuvo ahí presente pues en mi primera experiencia viviendo en Irlanda, nos acompañamos, ya después de nuestra vivencia en el hostal, tuvimos la oportunidad también de vivir juntas en una casa ya después y bueno. Como ustedes saben, hay por ahí este curso, o sea, Irlanda se maneja a través de cursos de 8 meses. Entonces hay quien decide renovar su curso de 8 meses y quedarse más tiempo, como fue mi caso. Pero en el caso de Ana, ella por ahí tomó la decisión de regresarse después de 8 meses. Entonces, Ana, me gustaría si nos pudieras compartir como qué, o sea, qué fue de parte, o sea, de tu experiencia viviendo en Irlanda. ¿Qué fue lo que sí te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Y bueno, que te llevó a tomar la decisión de regresarte. Bueno, lo que sí me gustó es que me dio la experiencia que yo necesitaba. O sea, me dio esa Ujú, experiencia de, para empezar, desarrollarme sola en todo aspecto, de ponerme a prueba en muchos tipos de desafíos, o sea, de tener esa independencia. También buscaba ese tipo como sentido medio mochilero, ¿no? De poder tal vez organizar ciertos viajes hacia el interior de Europa, de tener como esa experiencia. Cuando eres estudiante, pues tienes muchos beneficios en cuanto, por ejemplo, museos y entradas a ciertos lugares. Entonces, como tenía la credencial de estudiante, bueno, pues entré a muchos museos que ahorita si tú vas como turista te cobran 20 euros, 15 euros la entrada y bueno, pues digo, creo que es un gran ahorro el tener como la entrada ujú, gratis cuando eres estudiante. Em, sí tener como esa experiencia que luego dices, oye, bueno, pues es que no sé si esté hecha esa madera de sufrirla, a sufrir como queso, pero eso también te pule, ¿no? O sea, te hace muy fuerte, te hace muy resistente a poder vivir ese tipo de experiencias. También, pues, a tener muchas amistades de otros lugares, de ujú, Latinoamérica, desde luego, pero también de otros lugares, también entender que la cultura es diferente a lo que tú tienes. Y pues sí, obviamente en temas académicos, pues sí el lograr, obviamente, subir ese nivel de inglés y que en tu currículum, cuando tú regresas a México, bueno, o a tu país de origen, definitivamente es ponerle así un súper sello distintivo. ¿Por qué? Porque no cualquiera se arriesga a irse a vivir al extranjero. O sea, eso te hace notar mucho como alguien que puede superar desafíos y que se puede salir de su zona de confort. Entonces, obviamente el inglés y poder entender esto te ayuda, definitivo. Pero el poder decir que viviste en el extranjero y que superaste tantos desafíos y que te hace una persona que está dispuesta a dar más de sí. Entonces, creo que esto sí lo hace muy, muy notorio en tu currículum. Y la verdad es que, pues, ese tipo de experiencia para mí vale muchísimo, ¿no? Vale mucho la pena. Cosas que no me gusta, pues sí, que es incómodo. A fin de cuentas, obviamente es incómodo, te puede dar homesick. Yo decía, pues, ¿qué hago aquí? Después de los 2 meses estoy aquí sufriendo, familia, comida, el clima, pues no salía el sol en quién sabe cuánto tiempo. O sea, son cosas que tienes un periodo de adaptación difícil, porque sí es difícil. El cambio incluso de horario, pues que no siempre puedes partir con tu familia, el perderte eventos importantes, bodas, nacimientos, pérdidas también. O sea, es difícil, ¿verdad? Porque no puedes agarrarlo a un vuelo y bueno, pues ahí me voy al día siguiente para estar en el funeral ujú. de tal persona, ¿no? Entonces son cosas que sí tienes que entender que estar en el extranjero es un gran reto. Y vale la pena. En mi caso, yo no me quedé porque sí tenía como, en todo este trayecto, me fue yendo como bastante bien en el tema de que lo que yo hacía, y lo hice muy genuino, ¿eh? O sea, lo que yo hacía en mi viaje, lo compartía con mis amigos y la agencia con la que regresé a trabajar, bueno, que más bien me pidió trabajar con ella, me dijo, oye, es que me gusta mucho cómo platicas con los estudiantes sobre tu experiencia, sobre lo que vives, sobre cómo es. Y recomendaba a muchos estudiantes, entonces ellos me pagaban por recomendación, pero realmente yo no lo hacía por generar dinero, sino porque lo hacía
por querer compartir, ¿no? Entonces me di cuenta que me gustaba mucho hablar con los estudiantes y me gusta mucho el trato con los estudiantes y con gente joven en general. Entonces, como que algo por ahí vibraba así dentro de mí de que esto lo me gusta hacer, realmente quiero esto. Ujú, Y me regresé porque tenía plan de hacer una maestría. Entonces, ujú. estaba como que ya di esta experiencia, ya mejoré mi inglés, ya estuve en el extranjero, hice amigos de fuera, ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué es next? O sea, yo sé que como tú, como muchos, hay personas que dicen yo me quiero más, hay personas que de ahí también se pasan a las maestrías, hay personas que se pasan a otros países también, que se van luego a Canadá, que se van a Australia, que se van a, o sea, y creo que eso es lo padre de este tipo de experiencias que te abre un mundo y una perspectiva Sí, de que a veces ni siquiera pensabas que podías quedarte allá o podías, que ¿verdad?, había esta estar. opción. Exacto. Entonces, eso fue lo que más me gustó y definitivamente, pues, lo único que no te gusta, pues, es incomodarte, ¿no? El extrañar ciertas cosas, que creo que es algo que se puede superar. Si realmente estás Sí. muy puesta y muy firme y que vienes con un objetivo claro. Sí, y concuerdo contigo en eso de que yo siento que el vivir en el extranjero va acompañado con una búsqueda de algo, o sea, puede ser como una búsqueda de ver de qué soy capaz, una búsqueda de una mejora de tu carrera profesional o incluso una búsqueda de, ay, no estoy contenta con lo que estoy haciendo actualmente, como fue que nos platicabas así de, no estoy segura de si esta, lo que elegí para mi carrera es lo que quiero seguir haciendo el resto de mi vida, que a mí me pasó también. Entonces, en tu caso, bueno, o sea, pasan esos 8 meses y dices, ya cumplí con el objetivo que yo tenía pensado de vivir en el extranjero. Entonces, te regresas a México y comienzas a trabajar con esta agencia, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, la agencia está también en Chihuahua, pero bueno, esta agencia tiene es una franquicia que tiene alrededor de 20 sucursales en todo el país y ellos me empiezan a entrenar. Entonces, yo no sabía nada, Ujú, ¿eh? O sea, yo llegué así, yo lo único que sabía es que de hecho había tomado como que el curso, eh, que había mandado estudiantes con ellos, yo nunca les di asesoría de nada, nunca, yo nomás platicaba como mi experiencia de, en Irlanda, o sea, de cómo es vivir, cómo, qué se hace al llegar, dónde comprar tal cosa, o sea, ese tipo em, de anécdota, ¿no? O sea, y de compartir ese tipo de experiencias, pero nunca con el motivo como de vender, o sea, ni siquiera. Entonces, sino que cuando llego a la agencia, tampoco los primeros 6 meses, tampoco vendí, o sea, porque no fue como que me lanzaron luego, que la verdad es que agradezco bastante, porque no fue como que, eres una vendedora más y listo. No, sino que fueron 6 meses de estudio, 6 meses de ujú. estar estudiando cada destino, estudiando cada política migratoria que tiene, por ejemplo, cada país, qué tipos de programas, cómo se hace todo un perfil del estudiante, cómo se hacen cotizaciones y entrar en todo lo que es la educación en el extranjero. Entonces, todo lo que es turismo, que tiene una rama que es turismo educativo. Entonces, el turismo educativo no es como que lo encuentras en una carrera. De hecho, es algo que se nos hace muy contradictorio, incluso a todos los que estamos dentro de esta industria, porque no hay una carrera que puedas estudiar acerca de esto. Sin embargo, lo que más tal vez se le asemeja es como un counseling de orientación profesional, pero aquí, pues en vez de decirte, tú vas para estudiar arquitectura y tú para ingeniería, aquí es a qué escuelas, presupuestos, limitantes que pueda haber desde país, familia, idioma, mm, tipo de opciones y no todos son nada más carreras, pueden ser diplomados, pueden ser certificados, pueden ser cursos cortos, veranos, hay un montón de programas, la verdad es que son muchísimos tipos de programas. Entonces, son 6 meses que tuve que estudiar así. Cada escuela, qué son los destinos que más piden, por qué los piden, qué rango de edades, em, cómo se tiene que hablar con una familia, por ejemplo, si viene una familia que tiene, no sé, un niño de 12 años y otra de 18 años, ¿qué diferencia de programas podría ser
para uno, para el otro, qué tipo de familia es, porque a veces tocan de todos, o sea, por ejemplo, me han tocado familias judías, familias católicas, familias ateas, familias que no quieren homestay, familias que buscan solamente residencias, familias que tienen alguna condición, incluso discapacidad, que tienen algún tipo de enfermedad, que tienen algún impedimento visual o que tienen... Entonces, son cosas que son muy importantes saber antes de, incluso toda la parte migratoria. Entonces, en la parte migratoria es eh, asesorarte muy bien. eh, si tiene récord de algún otro país y me ha pasado con muchos estudiantes que omiten información y al momento de querer aplicar las visas salen denegadas. Y muchas veces es Mm, porque hicieron algo hace muchos años en otro país y no lo cuentan, lo mm. omiten. Y son cosas que tienes que estudiar. Entonces hay que estudiar muy bien este tema para poder ser asesor de educación internacional. No es como Sí, que vender nada más un cursito y ya. No, hay que saber ujú. muchas cosas previamente. Sí, de eso es lo que te iba a decir, de que cuando estuvimos platicando acerca del episodio, o sea, a mí me llama mucho la atención de que Ana nos contara su experiencia viviendo en Irlanda y de su trabajo actual. Pero la verdad es que lo que se me hizo mucho más interesante fue precisamente eso, tu experiencia trabajando en agencias y por qué las recomiendas cuando son agencias que son, como dices, o sea, a mí se me hace muy interesante que no solamente eso es de, o sea, te estoy vendiendo un curso, es más allá, o sea, estoy como creando un perfil de quién eres tú, llegando, o sea, conociéndote y viendo cuáles son tus cualidades, a lo mejor incluso cosas que a lo mejor no te ayudarían, como dices, o sea, migratorias o incluso de, sabes que a mí no me gusta el frío, bueno, entonces no te vamos a mandar acá nada, ¿no? Cosas así que la verdad se me hace como muy valioso que por el hecho de también de que tú viviste ya en el extranjero y pudiste visitar algunos países, ya sabes incluso cómo es la gente, cómo es el clima, cómo es, o sea, ya sabes, sabes cómo dar consejos más tipo de que un amigo te podría dar más que una persona que nunca ha tenido la oportunidad de ir, ¿no? Mira, hay algo que es muy claro y que eso es lo que pasa. Al final de cuentas le estás cambiando la vida a alguien, le estás cambiando por Ujú, totalmente su vida. La persona que se va nunca va a ser la misma persona que esa. Entonces, esa persona puede conocer el amor de su vida allá y allá quedarse. Esa persona puede divorciarse. Esa persona puede tener incluso una muy mala experiencia porque no era el país realmente para esa persona. Entonces, hay muchas cosas que entran en factor en riesgo que debes de tomar en cuenta para esa persona. Entonces, eso es hacer una asesoría bien. O sea, la asesoría completa es ver todos esos factores desde presupuesto, gusto, objetivos, que realmente para eso tienes que conocer todos los países y todos los tipos de programas que hay y limitaciones que tiene cada país y tipos de programa, porque hay muchos tipos de programa. Puede ser muy académico, ser no tan académico, puede ser algo que sea muy especializado, si quieres, por ejemplo, negocios o si solamente quieres negocios, pero en áreas de cadena de suministros, por ejemplo. Quieres en tecnología, ¿qué áreas de tecnología? Hay inteligencia artificial, ciberseguridad. Entonces hay un mundo de opciones que al final de cuentas estás jugando con eso. O sea, son muchos bloquecitos los que tienes que poner y hilar, que esa persona también tenga una mejor experiencia posible. Y si tienes que hablar como muy honesto y muy transparente, qué es lo que puedes esperar de cada país, qué tipo de cosas son, cómo son los trámites, visados, qué tipo de ahorro de tener. La verdad me parece muy poco profesional el decir, sí, vete, es un cursito nada más y listo, cuando la persona lo puede padecer en todo sentido, puede padecer que no le ujú. alcanzaron los ahorros, que después se quede sin nada, que el clima le pareció todo el tipo fatal, o sea, y que no puede ni salir, y que tal vez se le hizo muy chiquito la ciudad. Hablando, por ejemplo, de alguien que viene de Ciudad de México, de ciudades grandes, ¿no? Capitales, pues tal vez se le hace una nada, algo aburrido, ¿no? Entonces, o viceversa, ¿no? Alguien que viene de una ciudad muy pequeña y lo lanzas a una ciudad enorme, lo mandas a Toronto, lo mandas a Vancouver.
lo mandas a una capital, pues se puede ser una experiencia muy abrumadora para alguien que no está preparado a este tipo de salto de ciudad. Entonces, Sí. em, por eso hay una preparación y justo yo entiendo que hay y ha habido en la industria hay muchas situaciones con agencias que desgraciadamente las ponen en mal, ¿no? En mal nombre, ¿no? De fraudes, que no dan una buena asesoría, que nomás venden por vender, que nomás te cobran, no te dan nada. Y yo por eso siempre, no voy a decir nombres, pero voy a dar 3 nombres que por eso recomiendo que se acerquen e investiguen. Digo, no hagan lo que yo nomás pagué y no me investigué. Digo, me pudieron haber estafado bien fácilmente. Yo nomás me fui por la Ujú. recomendación de mi amiga, digo, a final de cuentas, ¿no? De que pues ella había investigado y yo confié en ella. Pero pues pudo haber sido también un fraude, ¿no? Entonces, hay 3 asociaciones de estas 3 asociaciones amparan, tienen un catálogo de agencias por países y agencias, en el caso de México se llama AMTE. AMTE es la Asociación Mexicana de Turismo Educativo y ellos tienen un catálogo de agencias que están dentro de la asociación y que están amparadas por la asociación. Entonces, ¿qué pasa con estas agencias? Bueno, pues que son agencias que tienen alguna, pues es bajo rigen tienen que tener como ciertos valores de calidad y de ofrecer servicios de calidad, tienen que em, estar amparadas, tienen que obviamente cuando pasan ciertas situaciones que podrían ser externas, bueno, pues la asociación se hace cargo de responder por estas agencias, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ahí es una buena fuente de información acercarse, por ejemplo, a la Asociación Mexicana de Turismo, como para validar que con la que vayas a hacer tu trámite, pues esté ahora sí que en buenos términos, ¿no? Y que sea legal y que no tenga algún problema que te vayas a meter de fraudes, ¿no? Porque sí hay muchas agencias de fraudes. En Colombia hay otra muy famosa que se llama ANEX, que es Asociación de Agencias. Eh, ANEX también están luego ligados ahí los de Perú, entonces también es una buena fuente de información. Aquí también en todas estas asociaciones están las embajadas, entonces también eso es importante porque las embajadas, tanto la de Canadá, Estados Unidos y de varias de Europa, están dentro de estas asociaciones, entonces de alguna manera tienen mucho más respaldo. Y hay otra que es a Ujú. nivel mundial, que se llama ICEF, que es International Consultants for Asian and Fairs, y también tienen una agenda interesante a nivel global de agencias que están amparadas por ICEF. Y ICEF te pide hacer ciertos certificados, te pide hacer también capacitaciones, te pide ir a eventos propios de ellos que pues también te avalan y te educan dentro de la parte de educación. Entonces, no es nada más vender por vender, como yo Ajá. siempre le digo, no es vender manzanas. Digo, mi respeto para los que venden manzanas, pero no es cambiarle la vida a alguien, a incluso a familias completas. Entonces, mucha gente vende su carro, su casa, hace este tipo de movimientos que a veces implican un gran sacrificio. Entonces, por eso es bien importante, pues, sí acercarse, informarse muy bien y pues les dejo estas 3 que igual ahí se las vamos a dejar anotadas y pues pueden ahí validar si su trámite y todo está con alguna agencia que esté certificada. Muchísimas gracias, Ana. De hecho, me encantó que tuvieras preparadas esas agencias que por ahí, platicábamos antes en la preparación del episodio con Ana acerca de, o sea, de que, como ella tiene tanta experiencia trabajando como dijimos, Ana, que se llama turismo educativo, es Turismo el, educativo. con el turismo educativo, o sea, tiene tanto conocimiento que dije, a ver, ¿en qué nos enfocamos en el episodio del día de hoy? Y bueno, lo que estábamos pensando posiblemente con Ana es de que en un futuro a lo mejor podríamos hacer un episodio dedicado un poquito más acerca de, que nos hable un poquito más acerca de qué es el turismo educativo, a lo mejor nos podría compartir cómo se arma este perfil para el estudiante, que como dice, o sea, es tanto el sacrificio que uno hace para juntar ese dinero y que pues lo importante que es asegurarte de que la experiencia sea la adecuada para ti. Y bueno, también ella ahorita ya dentro del turismo educativo, que por ahí tuvo la experiencia de trabajar en agencias, ahorita te dedicas a otra cosa, o sea, trabajas en otro lado, ¿verdad, Ana?
nos quisieras Sí, compartir un poquito acerca de qué es lo que haces y ya luego decimos, a ver qué en qué otras cosas podemos hablar. sí, claro. Bueno, pues de lo mismo de estar en la agencia, tienes contacto con escuelas a nivel mundial, ¿no? De todas partes. Entonces, todas las escuelas tienen representantes, que estos representantes pueden ser representantes por regiones. Hay, digamos que la Universidad de Toronto, entonces, o la Europea. Entonces, todas tienen representantes, por ejemplo, el representante para Latinoamérica, el representante para Brasil, el representante para Estados Unidos, el representante para Asia. Tienen representantes que lo que hacen es el reclutamiento internacional de estos mismos estudiantes, pero también pues la asesoría y la representación como tal de la escuela, o digamos que es como una extensión de la escuela en el país y pues contacto desde luego con su embajada. Entonces, yo en este caso me contrató, se llama SEA, que es la Facultad de Entretenimiento, que está ubicado en Vancouver y con también ahorita con la Universidad de Warwick, que también en Reino Unido. Entonces, tiene dos sedes. Pues muy interesante porque está muy ligada, de hecho, a las áreas también de diseño y de arte. Les digo, nunca sabes para qué, dónde puedes terminar, ¿no? Ujú. Y de hecho, pues parte de los procesos aquí importantes es el portafolio artístico. Entonces, a diferencia tal vez de otro tipo de carreras que te piden como que las calificaciones y para poder sacar una buena beca y todo esto, aquí es tus habilidades artísticas. Entonces, a mí me toca revisar estas habilidades artísticas, revisar eh, si saben cosas de animación o cosas, por ejemplo, de ilustración, fotografía. Entonces, porque los tipos de programas que tenemos están centrados en producción de cine, animación 3D y lo que es desarrollo de videojuegos. Entonces, todas estas áreas que ahorita están como en core, ¿no? O sea, muy, muy en alto con toda la parte de producciones. Entonces, pues son artistas, al final de cuentas los chicos son artistas que están trabajando en todo este tipo de producciones, de casas productoras, estudios, game jams, todo esto. Entonces sí tienen que tener habilidades tecnológicas, desde luego, con cosas de inteligencia artificial y todo esto ayuda, pero sí tienen que tener bases artísticas, saber dibujar, saber tener creatividad, eh, mostrar, por ejemplo, cosas de fotografía, hay estudiantes que me muestran short films o cosas así muy en específico, entonces, y pues se dan becas por la habilidad artística, técnica, ¿no? Entonces, me toca revisar estudiantes a mi cargo está toda Latinoamérica, entonces me toca recibir estudiantes de Chile, de Perú, Colombia, Panamá, México, Ecuador, entonces realmente aquí es desde revisar portafolios artísticos, de inglés, desde luego, y Ujú. pues traducciones escolares, pero me toca mucho hablar con las familias. Entonces a veces es planear desde cómo tiene que desarrollar este portafolio, cuándo lo debe presentar, qué pasa cuando el estudiante llega a la facultad. Entonces, a veces hay que tramitarle pues todo lo que es su estadía, ¿no? La estadía desde aquí las residencias estudiantiles, que también no son como las que mencionamos, aquí sí son residencias del campus, y pues mostrar que realmente hay otro tipo de proyectos, ¿no? O sea, otro tipo también de carreras. Y la verdad es muy interesante, me toca estar viajando, pues ahora sí que por toda Ujú. Latinoamérica en eventos de educación internacional, ir a visitar muchas escuelas también. Luego hacemos ciertas actividades con algunas escuelas particular o que tenemos becas por algunos estudiantes en particular. Entonces, es una industria muy bonita. Me gusta mucho ver los estudiantes crecer. He tocado de estudiantes desde que los entrevisté y, y ahorita ya están egresados. Algunos ya están trabajando en grandes producciones. Entonces, saber que está ahí es como para mí también es un sueño cumplido ver estos chicos cómo lograron y empezaron a llegar. No, es que a mí me gustaría trabajar en la producción de Disney, a mí la de Star Wars y a mí en esto, y ver que ahorita están dentro de estas producciones y en estas casas productoras. Me imagino que es un gran orgullo para sus papás, pero Mm, también para nosotros. sí.
No, y es yo creo que ahí también va el trabajo de como, o sea, de lo precisamente todo lo que hemos estado hablando de lo importante que es el encontrar ese match perfecto para tu perfil, de acuerdo a tu perfil en el extranjero. No nada más es irte a cualquier país y vivir la experiencia, o sea, para que tú puedas tener los frutos que tú quieres, cumplir los objetivos que tú tienes, pues hay que encontrar el destino ideal para ti, ¿no? O sea, y el programa y un montón de cosas que, bueno, yo sabía que me iba a quedar con las ganas de seguir platicando con ella porque tiene, pues ya vieron, o sea, tanta experiencia tanto en agencias como en esto del turismo educativo que ni siquiera yo sabía que existía. Entonces, bueno, por aquí yo creo que lo vamos a tener que dejar por ahí porque no le queremos robar más tiempo, pero chicos, por ahí si quieren saber más acerca de cualquiera de las cosas que nos compartió el día de hoy Ana, déjenlo por ahí en los comentarios y pues para que nos acompañe otra vez y vemos si de qué otras cosas le preguntamos. Pero bueno, Ana, antes de irnos me gustaría que nos compartieras lo que siempre les digo a los chicos que nos compartan, ¿cuál es tu consejo estrella para alguien? Que yo creo que está difícil, ¿verdad? Para ti que, o sea, que como dices, o sea, tú te dedicas a buscarle la oportunidad perfecta a cada chico y chica. Entonces, bueno, si nos pudieras compartir algo que crees que le pudiera ayudar a todos, tu consejo estrella para alguien que quiere vivir en el extranjero, tiene la espinita. Bueno, mi consejo es aventarse. Aventarse, ¿por qué? Porque no puedes posponer a veces tanto un proyecto y no puedes hablar de sí mismo si no lo haces. Entonces, creo que a fin de cuentas, si te avientas, eh, lo programas, te informas bien, lo vas a hacer y vas a estar bien. Entonces, siempre hay que tomar este, este paso como un gran proyecto y un salto de vida y estar de acuerdo que va a ser un cambio de vida, que estás dispuesto a dar este cambio. Entonces, si estás dispuesto, bueno, lo tienes todo. Sí, y oye, y verlo también como abrir una puerta, o sea, como en tu caso, si Ana no se hubiera aventado a lo mejor, a irse con su amiga a Irlanda, no hubiera descubierto esta pasión que ella tiene ahorita por lo que es su carrera actual, ¿no? Una cosa te llevó a la otra y esa experiencia viviendo en el extranjero fue la puerta a todo lo que vino después, ¿no? Entonces, Así es. sí, Nunca vas a saber qué pasa si no lo haces. Entonces, sí, no te así quedes en es. el ¿qué hubiera pasado? ¿No? Mejor hazlo. Y bueno, y si nos quieres compartir un poco acerca de qué te espera a corto plazo, lo que tú nos quieras compartir. Bueno, pues la verdad es que ahorita traigo bastantes proyectos, ahora sí que en, en la canasta, como dicen, y estos proyectos van muy ligados al área de turismo educativo. Entonces, la verdad es una industria que es muy grande, pero también ha sido poco explorada y justo lo que estamos haciendo es, entre un colega y yo, estamos haciendo una iniciativa para enaltecer esta industria y pues llevarle como más tecnología, llevar más estrategias que pueden llegar a todo el mundo y bien más opciones incluso financieras. Entonces estamos ahorita haciendo hay un proyecto bastante interesante, incluso que muchas veces hay estudiantes que tienen la intención, tienen muchas ganas de ir, pero a veces no tienen todo el presupuesto. Entonces hay financieras con las que estamos buscando este tipo de aporte. Entonces, ya después les platicaré más a detalle cómo va este proyecto, pero la verdad muy, muy interesante porque sabemos que es un nicho que es muy demandado, sin embargo, pues no todo el mundo a veces tiene la opción para hacerlo, pero lo que queremos es ver, pues es posible hacerlo. Oye, oye, súper interesante. No, sí. Ana, te vamos a tener que tener aquí para una segunda parte que nos compartas eso. Y sí, concuerdo contigo que, bueno, o sea, a través, por ejemplo, de este podcast, yo trato de hacer el primer paso que es informar, ¿no? O sea, ya la información ahí está, las oportunidades ahí están, pero sí es cierto que ya el siguiente nivel o de bloqueo para muchos de las chicas y chicos es eso, los recursos, ¿no? O sea, encontrar un programa que, pues, que se ajuste a tu billetera. Entonces, si por ahí les ayudamos a los chicos a desbloquear ese siguiente nivel, van a ser más las chicas y chicos que van a tener la oportunidad de vivir en el extranjero.
Sí, definitivamente. Esa es la finalidad, poder abrir un poco más este nicho. Ay, pues muchísimas gracias, Ana. No, la verdad es que sí, yo ya sabía que me iba a quedar, que me iba a faltar mucho tiempo para hacerte tantísimas preguntas, pero muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia viviendo en Irlanda, tu experiencia siendo au pair en Estados Unidos y bueno, que nos compartieras un poquito acerca de esta carrera que es el turismo educativo. Y bueno, les vamos a dejar por ahí las agencias o bueno, las asociaciones que nos compartiste por ahí. Y si quieren, les gustaría que Ana nos acompañe en otro episodio, por ahí déjenlo en los comentarios. No, pues esperamos es que podamos estar en ese espacio otra vez de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues cualquier duda, obviamente estoy pendiente de cualquier pregunta que pueda surgir por ahí. Ay, muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues esto fue Vivir en el extranjero. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Vivir en el extranjero, el podcast donde compartimos consejos basados en experiencias personales para inspirarte y guiarte en tu aventura de vivir en otro país. Recuerda que cada historia es única, por lo que es fundamental que tomes esta información como punto de partida, investigues y ajustes todo a tus necesidades personales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.